Vamos a escuchar a la ministra portavoz y cómo ve la fotografía económica y cómo ve ese dato de paro que hemos conocido, ese dato de inflación que hemos conocido esta mañana, el 3,3. Se le ha olvidado el efecto base, que está comparando el subidón energético del año pasado, y todo es porque el gobierno mola mazo. Le ha faltado decir que son 1.000 milloncejos, ¿no? Decía esta ministra. Pues, ¿qué más da? Todo lo importante cuando hay un dato es que somos la leche. Escúchenla. Igualmente, las medidas que ha ido adoptando este Gobierno de forma consecutiva para combatir esta inflación contribuye a que en el mes de marzo se sitúe el IPC en el 3,3%, una cifra que supone una bajada de casi 3 puntos respecto al mes anterior. Hay que decir que este dato de IPC de inflación es la mejor cifra que experimenta el país desde agosto de 2021 y seguiremos monitorizando este dato hasta su total normalización. Tiene la cara más dura que el hormigón. ¿Y la inflación subyacente en el 7,5%? ¿Esa es por culpa del gobierno o la culpa es de Putin o de Xi Jinping ahora? ¿De quién es la culpa de la inflación del 7,5%? ¿De quién es la culpa del empobrecimiento de los ciudadanos en una inflación que, si la acumulamos en el último año, supera con creces el 10, el 15 y el 20%? Sobre todo si coges alimentos. ¿De quién es la culpa de la inflación de alimentos? Oiga, no puede reírse de todos los españoles como lo ha hecho en esta declaración, que lo que ha hecho es reírse de todos los españoles pensando que son tontos todos. La inflación ha bajado por el efecto base. Está comparando en marzo que la energía se disparó, la pagamos los españoles, la energía, la electricidad, y ahora en la comparación con unos precios del petróleo disparados hacia abajo, en la mitad prácticamente, el efecto comparación nos da una inflación que dice, solo sube, porque no ha caído, La inflación no es casi un 3% menos, como nos intenta manipular en esas declaraciones María Jesús Montero. La inflación no ha caído casi un 3%. La inflación ha dejado de crecer un 2,7%, del 6 al 3,3%, pero sigue subiendo, sigue agujereando el bolsillo de los españoles, sigue dándole un golpe tremendo al bolsillo de los españoles. ¿Por qué? Porque miren ese gráfico, la parte de arriba nos está reflejando que la inflación subyacente, la que no tiene alimentos ni energía, sigue subiendo un 7,5%, una auténtica salvajada. Pero claro, cuando la inflación sube el 7,5% hay malos malísimos. Nunca es culpa del gobierno, que está cerca de la deidad. Todas las mañanas un español tiene que levantarse y ver una fotografía de Pedro Sánchez y de todos sus ministros y ministras, y entonces darles las gracias por el enorme placer que nos da ver cómo nos gestionan todo de una manera tan buena por nosotros. Oiga, tienen la cara más dura que el hormigón, armado. La inflación sigue subiendo después del año inflacionario más bestia de incremento inflacionario de la última década y pico. No piense que hace un año y medio tenía la inflación al nivel de ahora. Piense qué ha hecho durante todo ese camino. Piense cómo ha perdido el poder adquisitivo el español de a pie durante todo este camino. Un gobierno que nos está contando qué ha hecho. Subvencionarle a Marruecos y a Francia la energía. 7,5% de inflación subyacente, Montero. Cuando eso lo pongas en el 2%, sale a dar una rueda de prensa. Mientras, calladita. Que la inflación te está bajando por el efecto Putin. Putin malo cuando subía la inflación, pero ahora es por mí, que es que somos buenísimos. ¿Por qué no lo hicisteis hace un año? ¿Por qué no impedisteis que la inflación subiera al entorno de los 2 dígitos? ¿Por qué habéis evaporado el poder adquisitivo del español de a pie? Con una inflación desbocada en la que dabais una limosna de 20 céntimos en la gasolina. Pero si los 20 céntimos no impidieron llegar al 10%. ¿Por qué? Si todo es por vuestra buena gestión, ¿por qué hicisteis tan mala gestión el año pasado? ¿Por qué el año pasado todo era culpa de Putin, inflacionariamente hablando? Y hoy es porque sois buenísimos.
tenéis la cara más dura que el hormigón armado. No tenéis vergüenza de salir a decir que la inflación ha bajado al 3,3% desde el 6%, es decir, del 6% a que siga subiendo un 3,3% por las medidas del gobierno. Pero si fuera verdad, sois entonces los culpables de haber tenido una inflación que se ha llevado el poder adquisitivo de los españoles más de un 10, más de un 15, más de un 20, y que además ni nos creemos el dato que nos dais ya. Es que ni nos lo creemos. La inflación es muchísimo mayor lo que os habéis llevado por delante durante este último año y medio, en el que habéis destrozado el sistema de bienestar social, entendiendo el poder adquisitivo de los españoles, con una inflación que sois históricamente los que la habéis llevado más alta la inflación en las últimas décadas. ¿Qué venís ahora diciendo del 3,3%? El 3,3% es el efecto base, ir a mentir a otro lado. Pero dejad de mentir. El 3,3% que tiene ahora mismo la inflación en España viene por el efecto base, al igual que el crecimiento de la economía española en 2022, que nos habéis estado tomando el pelo todo el año. Y venga, que no, que es mentira, que lo podéis repetir una y mil veces. Es mentira. La inflación ha bajado por la comparación con el efecto base de cómo estaba la energía el año pasado, y la inflación no ha bajado. Sigue subiendo al 3,3% y se ha vuelto a incrementar en el último mes un 0,4%, dato que no das. Y la inflación subyacente está en máximos. Ha bajado una décima y veremos si no la revisan. 10:42, después del circo este que nos han